Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo ganar el máximo posible con el stacking de Luna. Para eso, al día de hoy probablemente la mejor plataforma sea Stader Labs, que nos permite no solo tener el mejor rendimiento en la actualidad haciendo el stacking mientras seguimos recibiendo los airdrops, sino también no tener el periodo de bloqueo de 21 días de nuestros lunas a la hora de quitar el stacking, como si lo tenemos, por ejemplo, usando TerraStation. Así que en el video espero explicarles de qué se trata la plataforma, cómo funciona y al final vemos el tutorial de cómo invertir, pero más importante de cómo retirar nuestros Luna de forma inmediata, que tiene una pequeña trampa, y también cómo participar del farming que ofrece la plataforma. Lo primero que tienen que saber es que el equipo de Stader Labs buscó por un lado mejorar los rendimientos por el stacking y por otro lado, como les dije, crear una forma de poder hacer el stacking de nuestros Luna con liquidez inmediata en caso de necesitar ese dinero. Para esto crearon LunaX o Lunax, como prefieran decirle, que es un token de acumulación de capitalización automática como lo es AUST en Anchor. Para que se entienda fácil, en el momento que el proyecto nació, un Luna comenzó valiendo lo mismo que un Lunax. Pero a medida que pasan los días, el precio de Lunax lenta y paulatinamente tiene que ir aumentando porque va a reflejar el valor de Luna más las ganancias que se reinvierten directo en Lunax. Eso permite que cuando uno quiere salir del proyecto se lleva su dinero más las recompensas ganadas hasta ese día. Y el que entra posteriormente paga un precio más alto pero que está actualizado y es acorde a las ganancias acumuladas hasta ese momento. Y al retirar su dinero, nuevamente se lleva solo las diferencias que se hayan sumado al valor del token desde el momento que ingresó. Y tengan en cuenta que la actualización del precio de Lunax ocurre una vez al día. Antes de seguir, les recuerdo que en el canal ya tienen explicado en detalle cómo funciona Anchor y la red de Lunaterra, así que no se olviden de verlos después. Y si comparamos los rendimientos del stacking entre TerraStation y Stader Labs, vemos que Stader ofrece un rendimiento de poco más del 2% de diferencia a su favor. La diferencia viene dada porque las ganancias de Luna se reinvierten cada 24 horas en la plataforma, o sea, generan interés compuesto en el stacking, sumado a que las pequeñas ganancias que uno recibe en stablecoins también son reinvertidas en más Luna. Respecto a los airdrops que nos proporciona el stacking de Luna, con Stader los seguimos recibiendo, pero por el momento basados en snapshots que se hacen en forma aleatoria en algún momento de la semana, y el cobro lo podemos hacer directamente desde la aplicación de Stader. Y lo último, antes de pasar a ver el tutorial, es que tengan en cuenta que Stader Labs solo funciona en la red de Terra en la actualidad, pero a futuro va a ofrecer servicios de stacking en las redes de Solana, Ethereum, Cosmos y Near. Bien, y ahora sí pasemos a ver el tutorial de la página y cómo invertir con ellos. La página es muy sencilla e intuitiva, pero tengan en cuenta que donde dice Stake Pools nos lleva a invertir en la forma tradicional, de forma similar a como lo hacemos en TerraStation, aunque buscando que sea ligeramente más optimizado en algún aspecto. Pero si invertimos desde esta opción, sí o sí vamos a tener que aguardar un periodo de 24 días para efectivizar el retiro de los Luna. Así que la opción que nos interesa hoy es Liquid Stacking y ahí nos vamos a Pools. Acá lo primero que tenemos es la opción de hacer stake de nuestros Luna y así convertirlos en Lunax. Y claramente eligen cuántos Luna van a convertir y poner en stacking. Pueden pasar el 100%, aunque recuerden que siempre es conveniente dejar una pequeña cantidad de Luna sin usar. Con esto en sí ya está, ya tienen sus Lunas convertidos en Lunax y recibiendo los beneficios del stacking y los airdrops que en este momento está rondando el 11% anual. Ahora faltan dos grandes detalles en esto. Por un lado, si van a Unstake, presten atención que menciona que el periodo de retiro tarda de 21 a 24 días. Entonces, como ven, esta opción no es líquida, no tenemos el retiro de los fondos inmediatamente. Para poder convertir nuestros Lunax a Luna en forma inmediata, podemos o bien hacer clic en Here o bien directamente nos abrimos la página de terra.swap. La idea es que vamos a estar intercambiando nuestros Lunax por Luna. Recuerden que el precio de Lunax va a tener implícitas las ganancias y por eso con el paso del tiempo va a diferir cada vez más del precio de Luna.
Y acá claramente arriba seleccionamos que queremos vender nuestros Lunax por Luna. Si prestan atención, nos pagan un valor ligeramente menor al valor que nos informa Stader en su página, pero es algo normal en estos intercambios. Entonces, pasando en limpio, para el stacking lo hacemos desde la página de Stader, pero ahora bien, para el retiro de los fondos, en realidad lo hacemos en un mercado secundario donde comerciamos Lunax por Luna y que por ahora solo lo acepta TerraSwap, pero a futuro también seguro esté en Loop Finance y en Astroport. Y lo último que tienen que conocer antes de terminar es que Stader ofrece una opción de farming que al día de hoy paga el 60% anual en interés simple. Si quieren participar del farming hay que aportar liquidez en TerraSwap al par Luna Lunax. Y para esto tienen que tener 50% de sus tenencias en Lunax, o sea, formando parte del stacking y recibiendo las ganancias, y otro 50% simplemente en Luna sin participar del stacking. Y para aportar la liquidez, nuevamente nos dirigimos a Terra.swap, pero en vez de elegir Swap nos vamos a Provide. Nuevamente como antes, elegimos cuántos Lunax vamos a aportar y nos dirá cuántos Luna también necesitamos aportar. Les damos en Provide y ya está. Si van a la página de Stader, les va a figurar en My LP Holdings y como ven, el estimado de ganancias actualmente ronda el 60% y las ganancias que obtenemos vienen dadas mayoritariamente de las comisiones que se generan en la compra-venta del par Lunax y Luna y también porque una vez por semana recibimos tokens SD de Stader. Para el retiro de los LP es nuevamente ir a Terra.swap, pero esta vez seleccionamos el retiro. Elegimos el par sobre el que queremos hacer el retiro, en este caso obviamente Lunax Luna, y nos va a figurar qué cantidad de tokens de cada uno vamos a estar retirando. Y finalmente si queremos, nos toca volver a vender la parte que tengamos en Lunax por Luna o por ejemplo por UST. Así que bueno, eso fue todo con el video de hoy. Sinceramente creo que Stader Labs puede ser una buena forma de hacer el stacking de nuestros Luna y me pareció interesante traerles esta opción de inversión. Recuerden que en el canal ya tienen el video explicativo de cómo funciona toda la red de Terra y de cómo funciona y cómo invertir en Anchor. Nos vemos en el próximo video.